Y bueno, vamos a empezar con las noticias de sus series turcas y sus actores turcos favoritos, sin rodeos, sin preámbulo. Vamos con las actualizaciones del día de hoy. Atención mi gente, porque el amor en Turquía podría estar a punto de dar un paso muy serio, y es que según varios rumores que están corriendo en los programas de farándula, Merdemir estaría preparándose para hacerle la propuesta de matrimonio nada más y nada menos que a la actriz turca Serenay Sarıkaya. Sí, así como lo escuchas. Esta información salió a la luz en el programa de televisión Hel Konuşalım, donde el periodista Mehmet Ustandad soltó una bomba que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Pero vamos por parte porque esta historia tiene su dramita sabroso. Desde hace un tiempo, Serenay Sarıkaya y Merdemir se han convertido en una de las parejas más comentadas del espectáculo turco. Su relación salió a la luz a principios del 2024 cuando comenzaron a ser vistos juntos en varias ocasiones y poco después ya era imposible ocultarlo. Desde entonces, los dos han aparecido juntos en eventos, salidas y momentos que rápidamente se vuelven virales en redes. Si algo ha llamado la atención del público es esto: muchos fans dicen que nunca habían visto a Serenay tan enamorada. Por su parte, Merdemir tampoco disimula lo mucho que la admira. Cada vez que están juntos se le nota completamente flechado por la actriz, tratándola prácticamente como una reina. Entre la aura poderosa de Serenay Sarıkaya y la devoción total de Mer, lo que empezó como un romance sorpresa terminó convirtiéndose en una pareja que muchos describen como inesperadamente perfecta. Según contó el periodista Mehmet Ustandad en el programa Hel Konuşalım, él coincidió por pura casualidad con Merdemir en una reunión entre amigos y en medio de la conversación el cantante había soltado algo que nadie esperaba. De acuerdo con Ustandad, Merdemir estaría preparando una propuesta de matrimonio para Serenay. Pero eso no fue todo, porque al parecer también habló de planes de futuro juntos e incluso comentó que ambos sueñan con tener muchísimos hijos, sí, literalmente un montón de niños. Ahora bien, aquí viene el momento incómodo según el periodista. Cuando Mer se dio cuenta de que estaba hablando con un periodista de espectáculo, de repente puso cara de... creo que dije demasiado. Pero claro, ya era demasiado tarde. La información ya estaba fuera y el rumor empezó a correr como pólvora. Así que ahora todas las miradas están puestas en Merdemir para ver si realmente se viene propuesta de matrimonio en cualquier momento. Y bueno, mi gente, prepárense porque esta historia mezcla fama, redes sociales y un mensaje que dejó a todo el mundo entre sorprendido y muerto de risa. La protagonista es la querida actriz turca Özge Özpirinçci, quien en los últimos días volvió a ser tema de conversación en redes por una anécdota que contó hace algunos años atrás y ahora se volvió viral otra vez. Para quienes no la conocen mucho, Özge es una de las actrices más queridas de la televisión turca. Con su estilo natural, su energía tan auténtica y su talento, se ha ganado el cariño del público durante años. Muchos la recuerdan por varios proyectos exitosos. Recientemente la vimos en una nueva producción donde volvió a demostrar por qué es una actriz tan respetada. Pero además de su carrera, también suele llamar la atención por su vida personal, su relación con su esposo, el actor Burak Yılmaz, y la hermosa familia que han formado junto a su hija Mercan. Siempre ha sido muy comentada por lo tierno que se ven juntos. Sin embargo, esta vez el motivo por el que volvió a estar tendencia no tiene nada que ver con una serie ni con su familia. Todo se debe a una entrevista que dio hace algunos años cuando fue invitada al programa del periodista Izzet Çapar. Durante la conversación surgió una pregunta bastante directa: si alguna vez ha recibido propuestas incómodas o inapropiadas en redes sociales. Y la respuesta de Özge dejó a todos con cara de... La actriz contó que una vez recibió un mensaje muy extraño de un seguidor que estaba haciendo servicio militar. Según relató, el fan escribió algo así como: Özge, hermana, estoy en el ejército y le estoy pasando mal. ¿Podrías enviarme una foto desnuda? Sí, tal cual. La reacción de la actriz fue tan inesperada como divertida. Özge explicó que por supuesto no respondió a la petición, pero lo que hizo fue guardar una captura de pantalla del mensaje. ¿Y saben para qué? Para enseñárselo a sus amigos y reírse con ellos del momento tan absurdo. La anécdota, que en su momento causó muchas risas durante la entrevista, volvió a circular ahora en redes sociales, donde muchos usuarios comentaron lo surrealista del mensaje y también la forma tan relajada en que la actriz lo contó. Porque si algo caracteriza a Özge Özpirinçci es precisamente eso, su manera sincera, natural y sin filtro de contar las cosas. Y claro, historias como esta demuestran que incluso las celebridades más queridas también tienen que lidiar con mensajes muy raros en redes sociales. Ahora, la pregunta es:
¿Ustedes qué hubieran hecho si reciben un mensaje así? Porque definitivamente este fanático se pasó de confianza. Y bueno, mi gente, seguimos con más cositas del espectáculo turco y esta vez la protagonista del momento no es un actor, ni un romance, ni un drama, sino una aspiradora robot. Sí, tal cual como lo oyes. La serie turca Eres a quien amo, protagonizada por Aytaç Asmaz y Helin Kandemir, sigue dando de qué hablar en redes sociales y no solamente por su historia romántica, sino también por varias escenas que se han vuelto virales y muy comentadas por los espectadores. Desde su estreno en Star TV, la serie ha logrado llamar bastante la atención del público, pero en las últimas semanas, varias escenas han provocado debate y hasta memes en internet. De hecho, si recuerdan, hace poco hubo una escena que estuvo en boca de todos, la famosa escena de la escalera mecánica. En esa parte, el personaje de Dicle, que viene de un pequeño pueblo y llega a la gran ciudad, no sabe cómo usar la escalera mecánica y la situación generó muchísimas reacciones. Algunos espectadores dijeron que la escena era graciosa, pero otros comentaron que le parecía poco realista. Pues bien, parece que el tema ya se había calmado, pero ahora otra escena del drama volvió a encender las redes. En uno de los capítulos más recientes aparece una escena donde una aspiradora robot y la reacción del personaje al verla por primera vez fue lo que terminó llamando la atención del público. En la escena, el personaje de Dicle prácticamente se asusta al ver al robot moviéndose solo por la casa como si fuera algo totalmente desconocido. Y claro, en redes sociales no tardaron en reaccionar. Muchos usuarios comentaron que la escena le parecía divertida y tierna, mientras que otros volvieron a cuestionar si estas situaciones realmente son creíbles. Pero como suele pasar en internet, entre críticas y risas, la escena terminó volviéndose viral y generando todo tipo de comentarios. Así que al final, lo que empezó como una simple escena doméstica termina convirtiéndose en otro momento viral para la serie. Ya saben cómo funciona esto, cuando una escena se vuelve meme, la serie gana todavía más atención. Ahora, yo quiero saber si ustedes también opinan lo mismo. ¿Crees que la escena fue exagerada o simplemente fue un momento divertido para la historia? Mi gente, se viene otra polémica en las series turcas y esta vez el debate no tiene que ver con una escena viral, con un romance secreto, sino con la diferencia de edad entre los protagonistas que ya está dando mucho de qué hablar en redes. La nueva serie Shirkin, una de las producciones más comentadas de la próxima temporada, todavía ni siquiera se ha estrenado y ya está causando polémica. Y es que se volvió a encender el debate. Todo comenzó cuando se anunció que los protagonistas serían Shaklar Ertugrul y la joven actriz Deria Pinar Ak. Hasta ahí todo normal. Pero cuando los fans empezaron a mirar más de cerca los detalles del proyecto, algo llamó mucho la atención. Resulta que Shaklar Ertugrul tiene 38 años, mientras que Deria Pinar Ak tiene 22, es decir, una diferencia de edad de 16 años. Y el asunto se puso más interesante cuando empezaron a circular rumores de que en la historia sus personajes podrían ser amigos de la infancia. Ahí fue cuando las redes explotaron. Muchos usuarios en X, anteriormente Twitter, empezaron a comentar que la diferencia de edad entre los actores hace que esa idea resulte un poco difícil de creer para algunos espectadores. Claro, también hubo quienes salieron a defender el proyecto diciendo que en la televisión lo importante es la actuación y la química entre los personajes, no necesariamente la edad real de los actores. La serie, producida por 25 Film, contará además con un elenco bastante fuerte. Entre los nombres que participarán están Gökçe Cansu, Olgun Toker, Baran Bolutbashi y el reconocido actor Çetin Tekindor. En la historia de Deria Pinar Ak interpretará a Meryem, mientras que Shaklar Ertugrul dará vida a Kadir. Y aunque la serie todavía no ha llegado a la pantalla, lo cierto es que ya ha logrado lo que muchas producciones buscan, que todo el mundo hable de ella. Ahora queda por ver si cuando finalmente se estrene el público cambiará de opinión o si la polémica por la diferencia de edad seguirá dando de qué hablar, porque ya sabemos cómo es el internet, cuando algo genera debate, los comentarios no se detienen. Mi gente, ahora vamos con una noticia que dejó a muchos fans con el corazón un poquito roto, y es que finalmente se confirmó el destino de la serie Ben Lehman, un drama que había logrado ganarse el cariño del público, pero cuya historia ya ha llegado oficialmente a su final definitivo. Para ponerlos en contexto, esta producción realizada por MTC Media se estrenó el 4 de octubre del 2025 y terminó su recorrido en la televisión el 27 de diciembre del 2025,
cuando se emitió su episodio número 13. La serie contaba con un elenco bastante potente, encabezado por Burçin Testerbu y Özgür Şebik, Selin Şerkesi y Duyut Sarıçın. Además de ese reparto, incluía otros nombres muy conocidos. La historia fue grabada en la ciudad costera de Urla, lo que también le daba un ambiente muy especial a la serie, pero cuando el proyecto terminó antes de lo esperado, los fans no se quedaron de brazo cruzado. En redes sociales comenzaron campañas bastante intensas pidiendo que la serie continuara, especialmente en alguna plataforma digital. Incluso llegaron a circular rumores de que el drama podría revivir en streaming, y uno de los nombres que más sonaba era Disney Plus. Sin embargo, ahora llegó la respuesta definitiva. El director de la serie, Semih Bashi, decidió hablar directamente con los fans y aclarar la situación. A través de un mensaje en redes sociales, Bashi agradeció profundamente el apoyo del público y reconoció todo el esfuerzo que hicieron para intentar salvar la serie, pero también confirmó algo que muchos no querían escuchar: Ben Lema ya no volverá. En su mensaje, el director explicó que, aunque ha pasado apenas unos meses desde el final, ya sabe con certeza que esa despedida no tendrá marcha atrás. Eso sí, también dejó un mensaje muy bonito para los seguidores, diciendo que siempre recordarán ese hermoso vuelo que tuvo la serie durante el tiempo que estuvo en el aire. Así que, aunque los fans lucharon bastante porque regresara, todo indica que la historia Ben Lema se quedó oficialmente cerrada. Una noticia triste para quien se había encariñado con la serie, pero que también demuestra lo mucho que el público llegó a conectar con ella. Porque cuando los fans hacen campañas tan grandes para salvar una serie, es porque algo especial tenía. Mi gente, ahora vamos con otro movimiento inesperado en las series turcas, porque un actor muy querido estuvo a punto de unirse a una serie, pero todo se cayó a última hora. Resulta que el actor Alperen Doymaz había recibido una oferta para convertirse en el nuevo protagonista de Genetin Şokuklari, que se transmite por TRT1, pero cuando todo parecía encaminado, la historia dio un giro inesperado. Según la periodista del espectáculo, Birsen Altuntaş, el actor finalmente decidió no formar parte del proyecto. Y es que esta serie ha estado atravesando una verdadera sacudida en su elenco. Primero se confirma la salida del actor, el protagonista que estaba, İsmail Hacioglu, lo que obligó a los guionistas a realizar cambios importantes en la historia. Después también se anunció que la actriz Özgür Kaya, quien interpreta el personaje de Gonul, dejaría la producción, o sea, la protagonista. Pero las salidas no terminan ahí. Otros actores como Yeşim Gonul, Alper Tuderi y Ali Dushenkalkar también se despedirán de la serie, lo que ha provocado una reestructura bastante grande del proyecto. Ante todos estos cambios, la producción comenzó a buscar nuevo protagonista, y uno de los primeros nombres que surgió precisamente fue el del Alperen Doymaz. De hecho, se decía que ambas partes ya estaban cerca de llegar a un acuerdo, pero al final no se concretó. El problema principal fue la agenda del actor. Alperen quería firmar contrato solo hasta junio, porque en verano tiene planeado rodar un proyecto para una plataforma digital, y además en septiembre comenzaría otra serie para televisión. Sin embargo, la productora quería un contrato más largo, algo que no encajaba con los planes del actor. Así que después de conversar, ambas partes decidieron separarse en buenos términos. Eso significa que, aunque su nombre estuvo muy ligado al del proyecto durante un tiempo, Alperen Doymaz finalmente no aparecerá en Genetin Şokuklari. Ahora la producción sigue buscando el nuevo protagonista que tomará el lugar principal en la historia. Y claro, los fans ya están especulando en redes quién podría ser el próximo actor que ocupará ese papel. Porque ya sabemos cómo es esto en las series turcas: cuando empieza el cambio de un elenco, el drama no solo está en pantalla, también detrás de cámara. Y bueno, mi gente, ahora vamos con una noticia que mezcla tensión internacional, celebridades y comentarios que encendieron las redes sociales. Todo empezó cuando se supo que la empresaria Nesli Can y su esposo, el actor Engin Altan, estaban viviendo momentos de preocupación en Dubái tras los ataques que Irán lanzó hacia la región de Golfo. Como muchos saben, la pareja reside actualmente en Dubái junto a su familia, por lo que varios seguidores comenzaron a preguntarse si estaban a salvo. Ante la preocupación, Nesli Can decidió hablar y explicar la situación. Según contó, las explosiones ocurrieron bastante lejos de su casa, aunque admitió que en algún momento sí llegaron a escuchar los estruendos, lo que naturalmente les causó susto, pero tranquilizó a todos diciendo que afortunadamente ella y su familia estaban bien y fuera de peligro. Sin embargo, cuando parecía que todo quedaría como una simple actualización para sus seguidores, apareció un comentario que desató una tormenta en redes. La cantante Yeşim reaccionó a la publicación de Alkoçlar con una pregunta bastante directa que dejó a muchos con la boca abierta. Básicamente escribió algo como: ¿por qué ganan dinero aquí y luego lo gastan allá? Sí, una pregunta que muchos interpretaron como una crítica a las celebridades turcas que
trabajan en Turquía pero viven en el extranjero. Como era de esperarse, el comentario se volvió viral en cuestión de minutos. En redes sociales empezaron a aparecer todo tipo de opiniones, algunos usuarios apoyando la pregunta, diciendo cosas como buena pregunta. Claro, allá los impuestos son más bajos. O eso es puro lujo y nada más. Mientras que otros defendieron a la pareja argumentando que cada quien es libre de vivir donde quiera. Así que lo que comenzó como una explicación sobre una situación de seguridad terminó convirtiéndose en un debate enorme en redes sobre el dinero. Ya sabemos cómo funciona Internet. Cuando alguien lanza una pregunta así de directa, el debate se prende inmediatamente. Pero nada, mi gente linda, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre, invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan, me sigan en mis redes sociales, el link en la caja de descripción. Síganme en mi otro canal, los videos de seguro le están apareciendo por ahí. Nada, comenten sus opiniones ahí debajo. Los quiero mucho. Hasta la próxima.